¿Cuál es la diferencia entre las corrientes racionalista y empirista con respecto al conocimiento? Racionalismo. Una vez que la Iglesia dejó de ejercer el monopolio sobre el pensamiento, son muchos los que creyeron que el camino más fiable para acceder al conocimiento de la realidad radicaba en la razón. Es lo que, en filosofía, se denominó racionalismo, corriente de pensamiento iniciada por Descartes y continuada, entre otros, por Spinoza y Leibniz. Precisamente, Descartes y Leibniz, dos de los matemáticos más célebres de su época, encontraron en las matemáticas el modelo ideal para llegar al verdadero conocimiento. Esta corriente filosófica alcanza su época de mayor esplendor en los siglos XVII y XVIII, cuando la idea de que el método de investigación científica debe partir de hechos indudables para más tarde pasar a extraer conclusiones de orden lógico en forma de razonamientos deductivos, se convirtió en la base sobre la que se sienta la ciencia moderna occidental. Descartes convenció a la gente de que su método, fundamentado sobre una estricta base matemática, era el único medio posible de acceder a un conocimiento fiable y seguro del mundo. Dudo, luego pienso. Pienso, luego existo. René Descartes. En breve, para Descartes el único conocimiento válido es el procedente de la razón, en oposición al derivado de los sentidos, los cuales por lo general constituyen más una fuente de errores que de verdadero conocimiento. El sentido común es uno de los dones mejor repartidos en el mundo, pues no hay nadie que afirme no poseer una gran cantidad de él. René Descartes. Baruch Spinoza fue el filósofo neerlandés considerado como uno de los tres grandes racionalistas, heredero crítico del cartesianismo. Spinoza pensaba que aunque Dios lo es todo y está en todas las cosas, esta totalidad debe entenderse también como si se tratase de un sistema físico-matemático. Todo es uno, y ese uno es divino. Baruch Spinoza. Su curiosidad por la ciencia y su espíritu crítico le hizo ver que Descartes había dejado muchas cuestiones sin resolver. Por ejemplo, si la realidad no es más que la realización de un sistema en el que todo aquello que existe se puede deducir mediante la ayuda de una serie de premisas lógicas e indudables, ¿cómo se puede concebir la libertad en un mundo en el que todo se puede determinar y explicar desde una base puramente científica? Gottfried Leibniz, el último genio enciclopedista, fue un filósofo, lógico, matemático, jurista, bibliotecario y político alemán. Existen dos tipos de verdades, las verdades de la razón y las verdades de hecho. Gottfried Leibniz. Con respecto al racionalismo, Leibniz parte de las proposiciones analíticas que constituyen a las verdades de razón, pero junto a ellas existen las verdades de hecho, que son todas aquellas que basan su conocimiento en la experiencia. Estas son proposiciones sintéticas, por lo que no se imponen por sí mismas como las verdades de razón, sino que tienen una duración limitada. Empirismo. La reacción principal contra el racionalismo filosófico se conoce con el nombre de empirismo. Los racionalistas habían menospreciado la experiencia como fuente de conocimiento, sosteniendo que el único conocimiento fiable era el derivado del uso de la razón. Pero los empiristas rechazaron esta afirmación al sostener que el conocimiento que el ser humano posee de la realidad que le rodea tan solo puede provenir de los sentidos. Quienes configuran de forma sistemática el empirismo son Locke, Berkeley y Hume, siendo su exponente más radical David Hume, quien sostiene que aparte de las matemáticas no se conoce nada más que proporcione tantas certezas. Pero todavía tenemos que vivir, y vivir es actuar. Todos los actos deben basarse en las suposiciones que se hagan sobre la realidad. Es la costumbre, pues, la principal guía en la vida del hombre. David Hume. Para John Locke, conocido también como el liberal supremo, aquello que se percibe de la realidad no es más que un cúmulo de imágenes sensoriales, pensamientos, sentimientos, memoria y un largo etcétera que denomina ideas, con independencia de que sean intelectuales, sensoriales o emocionales, y que no constituyan sino aquello que existe en nuestra conciencia. Ningún conocimiento humano puede ir más allá de su propia experiencia. John Locke. Los postulados de Locke, en su nueva dirección de las ideas, también ejercieron una gran influencia en el desarrollo de la nueva ciencia, colocando el énfasis central en la observación y confrontación de las ideas generales con la experimentación.
En conclusión, racionalismo y empirismo son dos corrientes filosóficas que responden principalmente, pero no únicamente, cómo es posible la adquisición del conocimiento. Esta es la pregunta que más concierne a ambas teorías, y es el desacuerdo en este punto lo que los lleva a diferir en otros de sus ideales. El problema que tratan de resolver es de tipo epistemológico, por lo que tratan de buscar y entender la naturaleza, la fuente y los límites de nuestro conocimiento. Las valiosas aportaciones de cada corriente filosófica nos permiten, en la actualidad, percibir las cosas de ambas maneras, racional y empírica, lo cual hace que nuestro conocimiento se complemente y surja de nosotros más curiosidad sobre los problemas filosóficos del mundo globalizado y posmoderno.